profundamente a cada una de las personas que están viendo esta importantísima entrevista y le garantizamos que si nos regala un poco de su tiempo real y efectivamente sus vidas, como será la mía, serán altamente edificadas con el testimonio de nuestro querido hermano Tomás Gómez Bueno. Vamos antes que nada a permitir que el propio Tomás sea que nos esté guiando en oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos esté guiando a través de este tiempo de manera tal que podamos tocar corazones, porque ese es realmente el objetivo final que perseguimos en estos espacios. Dios me le bendiga y Tomás nos guiará en oración. Bien, gracias Jocelyn por la oportunidad que tú me das de dirigirme a este público que nos va a escuchar en esta noche. Como tú sugieres, vamos a pedir la dirección del Señor para que Él nos dirija en todo lo que vamos a hacer en esta noche. Señor que estás en los cielos, adoramos tu nombre. Te bendecimos y te exaltamos porque tú eres Dios. Te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos permites de comunicarnos con la gente y hablarles de las buenas nuevas de salvación, de tener la oportunidad de decirle a las personas que tú eres el Salvador, que tú eres el Creador, que tú eres el todo y que tú estás dispuesto a acompañarle en todas las cosas. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, querido Tomás, por poner este espacio delante de la presencia del Señor. ¿Por qué nosotros hemos tomado la decisión de tener este espacio llamado TESCRIS? Porque definitivamente a lo largo del transcurrir de mi ministerio me he dado cuenta de que hay tanto testimonio extraordinario en nuestras iglesias, tantas vidas que han sido tocadas, transformadas por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Evangelio, y es necesario que nosotros podamos compartir esos testimonios, esas experiencias significativas con tanta gente, Tomás, que en este momento están hundidos en la desesperanza, que están justamente en medio de depresiones, de tristeza, que sienten que no tienen oportunidad, que sienten que no hay posibilidad de que puedan progresar, de que puedan hacer una contribución importante a favor de la sociedad, y por eso es necesario justamente a través de este espacio rescatar esos testimonios para proclamarle a la gente que en el Evangelio hay poder y que las vidas de las personas pueden ser completamente cambiadas y transformadas para bien a través del Evangelio. Y para mí, claro que sí, es más que un extraordinario honor tenerte con nosotros en esta noche. Tomás es una persona que ya hace bastante tiempo, que por la gracia de Dios tenemos una fuerte amistad. Nos conocimos en nuestros años mozos, de verdad que sí, allá en medio de tantas actividades, en medio de la iglesia de Gualey, en medio de la iglesia de Capotillo, y es una amistad que ha durado y que ha permanecido a través del tiempo y que se ha ido fortaleciendo. Mi vida ha sido altamente bendecida por la presencia y la amistad de Tomás, y para mí es más que un privilegio contar con tu presencia en este día. De verdad, Tomás, nos gustaría que tú también, si quieres extender un nuevo anuncio, un nuevo saludo, decirle a la gente cómo te sientes por estar en este espacio y en esta entrevista. Tú eres periodista. Sí, sí. Tú estás acostumbrado a estar en la silla del que entrevista, pero en este momento te ha tocado el otro rol. ¿Cómo te hace sentir eso, Tomás? Bueno, muy bien, porque realmente parto de que se trata de ti, Jocelyn Rivera, como tú has dicho, una amiga de viejos tiempos, que ha tenido una trayectoria tan íntegra, tan bonita, y que yo he tenido la oportunidad de compartir tantas jornadas importantes contigo, y de veras que me siento bien, y me siento bien después de haber hecho un recorrido a través de el trabajo de la comunicación, poder compartir mi experiencia, algunos conocimientos y dar quizás algunas sugerencias y detalles para personas de nueva generación que
se aproximan a esta fascinante carrera que es la comunicación. Es un honor, es un placer, es un gozo poder estar aquí compartiendo lo que he hecho siempre, las buenas nuevas del Señor con la gente que necesita escuchar palabra de Dios. Amén, gracias Tomás. Y justamente Tomás nos tiene acostumbrado a hacer unos análisis, a tener un fuerte nivel de análisis crítico de la realidad. De verdad que incluso en los tiempos en que no se esperaba que un periodista evangélico, ¿verdad?, tuviera tanta capacidad de hacer ese análisis crítico de la realidad, donde se entendía que el evangelio de alguna manera solamente tenía que ocuparse del alma de la gente, ganar alma para el Señor, sembrar iglesia. Desde muchísimo tiempo atrás, Tomás ha venido haciendo una contribución altamente significativa, tanto para nosotros los evangélicos, pero también para la sociedad dominicana. Y es importante que Tomás nos hable un poquito acerca de él y que nos diga quién es Tomás. Lo conocemos a través de sus escritos en los medios de comunicaciones, en la radio, en los periódicos nacionales, ahora a través de las redes, porque es un hombre que se monta en el vehículo que Dios le pone, es un hombre que se mantiene completamente actualizado y que está consciente del peso de su mensaje y está en la disposición de utilizar cualquier medio para llevar ese mensaje. Pero ¿quién es Tomás Gómez Bueno? ¿Quién era al inicio cuando conoció el evangelio? ¿Dónde vivía? ¿Y quién es hoy Tomás Gómez Bueno? Bien, yo soy oriundo de Santiago de los Caballeros. Yo nací en un ambiente deportivo. Mi padre es el conocido jugador de las Águilas, Tomás Gómez Checo, y realmente esas eran mis aspiraciones, el deporte. Sin embargo, me di cuenta a tiempo de que no tenía todas las habilidades ni todas las oportunidades para practicar el deporte, pero en mi casa, mi madre había llevado el Evangelio de Jesucristo y en mi abuela y en parte de mis tías había germinado la semilla del Evangelio. Y esto pues me llamaba la atención, me instruí en la palabra de Dios. Sin embargo, cuando llegué a la adolescencia, que comencé a transitar hacia la juventud y entré a la universidad, pues me apagó un poco en la fe, pero ya aproximándome a los 20, 21 años, me di cuenta de que yo debía de regresar a los pies del Señor. Entonces mi tía tenía una iglesia en el Ensanche Capotillo, en la Respaldo Doctor Betances número 10. Yo me reconcilié con el Señor y comencé a asistir ahí. Realmente cuando llegué a la iglesia, el entusiasmo, el gozo, pero había una parte que me dejaba insatisfecho. Creía y percibía que la respuesta que se daba desde la iglesia a los problemas sociales era muy limitada y que la iglesia no tenía una propuesta más allá de predicar la salvación, hacer que la gente se convirtiera y retornara a la iglesia sin tener ningún impacto en la vida social. Ya en la universidad yo me había familiarizado con las teorías marxistas, que la teoría marxista enfocan el cambio social, la transformación de la sociedad, de la historia, de la vida. Y realmente yo estaba en un dilema porque yo veía que el evangelio era, por lo menos el que yo conocía, un poco de retirada, un poco de recogida, un poco de alejarse de proponer soluciones frente a problemas acuciantes y que de alguna manera yo entendía que debía el evangelio tener alguna respuesta. Mientras en la iglesia tenían otras preocupaciones, sin perder ese fuego, ese fervor misionero de iglesia, pues yo me comencé a interesar por otras lecturas que precisamente iban en camino a responder
a esa inquietud generacional de la época, esos movimientos estudiantiles encabezados por los René Padilla, los Pedro Aranda, los Orlando Costa, los Samuel Escobar, fueron líderes estudiantiles que precisamente en medio del auge del marxismo en América Latina, ellos a los estudiantes universitarios les facilitaron una orientación a través de sus revistas, sus libros, sus escritos, sus conferencias y todo un trabajo misionero a lo interno de la comunidad estudiantil. Aunque yo no me afilié a ningún grupo estudiantil importante, Ni siquiera digamos, la... ni siquiera la ADE, ni al GECU. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de adquirir los libros y pude conseguir la revista Certeza, que era muy analítica. Entonces yo dije, pero ven acá, el evangelio también tiene respuesta a las ideologías, a los esfuerzos que viene haciendo el hombre para dar respuesta colectiva a los problemas de la sociedad. Entonces realmente me enamoré de ese enfoque, de esa teología, y comencé a leer de manera entusiasta y con mucho interés esas ideas que para mí eran sumamente novedosas, y realmente eso me ayudó a ubicarme muy bien en que lo que yo había descubierto, lo que no que yo estaba había, equivocado. exacto, era la verdad, era la verdad. Y realmente mis convicciones evangélicas, cristianas, crecieron, se fortalecieron. Entonces yo dije, bueno, por aquí es que voy. Y por ahí me fui encaminando hasta donde Dios me ha ayudado. Dos cosas sumamente importantes, entre las muchas importantes que ha dicho, que quisiera destacar en esta noche. Es interesante, Tomás, que tú dices que como tú vienes de ese mundo deportista, que tu papá deportista y eso, inicialmente tú creías que podías desarrollarte en ese mundo y que esos eran tus sueños y tus aspiraciones. Y me gustaría tal vez que tú ahora en esta oportunidad le hablara un poco justamente a tantas familias y a tantos jóvenes y adolescentes que hoy en día creen que justamente van a dar el salto a moverse hacia un nuevo nivel económico a través de la pelota, y están haciendo lo imposible, pero que incluso han encontrado tantos y tantos obstáculos, y ya con el tema de la edad, y de alguna manera tanto la familia y el mismo joven, el mismo niño, ha dedicado todo su esfuerzo en aras de ese sueño, cuando a veces hay tan pocas oportunidades, y tal vez está bien que se prepare, pero el hecho de que no tengan ese plan B, el hecho de que solamente se enfoquen hacia allá, porque te lo digo, porque conozco tantos jóvenes frustrados detrás de ese sueño de ser pelotero, y hoy en día ya por la edad no es posible, pero no se prepararon para más nada y están frustrados totalmente, y esa pobre familia muchas veces han quedado en la crisis total desde el punto de vista económico. ¿Qué consejo pudiera tú, con esta experiencia que tú narras, darle a ese tipo de familia y a ese tipo de personas que se encuentran en esa situación hoy? Fíjate, cuando yo me incliné a las prácticas deportivas, yo lo hice por una fiebre, por un ambiente familiar, por una tradición, y por ese señalamiento y esas aspiraciones familiares de que, bueno, si Tomás es hijo de un pelotero que se destacó, que jugó con las Águilas Ibaeñas y alcanzó lauros importantes, pues él debe ser pelotero. Entonces, yo me crié en ese ambiente, mis primeros años lo viví en ese ambiente. Sin embargo, mi familia también enfatizó la educación. No puso todos los huevos en una canasta. Pero había una diferencia con las aspiraciones y la carrera deportiva a las que muchos padres lanzan a sus hijos, a veces de manera precipitadas, prematura, y más bien impulsada por el deseo de alcanzar fortuna. Ahí es que está
el verdadero problema, el verdadero dilema de mucha juventud que son impulsadas a la práctica deportiva de manera compulsiva y movido por una ambición familiar, porque han visto que otros jóvenes han logrado firmar importantes contratos y ellos creen que sus hijos deben estar destinados a eso, porque cuando un joven alcanza un contrato jugoso, esto es un premio prácticamente en términos económicos para toda la familia y todo el mundo tiene ese deseo de ganar dinero. Sin embargo, hay una vida de por medio. Hay una vida que no necesariamente tiene que realizarse ni formarse en dirección de practicar un deporte con la finalidad de ganar dinero. Entonces, aquí hay un caso. Aquí hay muchas frustraciones y han habido casos hasta fatales en términos no solamente psicológicos, sino hasta físicos, donde muchachos han tenido vidas trágicas por ese afán paterno, materno de que ellos sean peloteros de jugosos. De grandes ligas. Sí, de grandes ligas y que alcancen, porque a veces no se comprende que esto es un azar, que son tantos los factores que intervienen para que alguien alcance los lauros mayores, alcance los sitiales más elevados en el deporte. Y no todos, el porcentaje de atletas, de muchachos firmados, que es bajísimo en relación a los practicantes, y de esos que son firmados, los que llegan a grandes ligas, también es una cantidad ínfima. Apenas desde que en el año, a principio de la década del 50, cuando Osvaldo Virgil fue firmado para jugar béisbol en grandes ligas, estamos hablando de 60, 70 años, casi 80 años, apenas a grandes ligas han llegado 800 peloteros dominicanos en todo ese trayecto. Es decir, aunque pareciera que son más, ¿verdad? Aunque pareciera que son más, lo que pasa es que los jugadores suenan tanto que, bueno, pues crean una especie de dimensión, de bulto, y no es así. Es una fortuna, y muchos de esos, la agravante de que una gran cantidad de esos peloteros, pues aunque han llegado a grandes ligas, no han hecho la fortuna ni han tenido la vida que ellos han soñado. Pocos han hecho una gran realización, una familia, un modo de vida satisfactorio. Muchos se han ido por los vicios, por las vanidades, por los placeres, y hasta han perdido la vida en un porcentaje bastante significativo, que es un caso a estudiar en República Dominicana. Yo propongo que haya una asesoría psicológica, una escuela, una orientación, un cuidado emocional y espiritual, y una verdadera orientación hacia la vida de estos atletas que muchas veces no llegan a los mejores caminos, no alcanzan el mejor destino a través del deporte. Es decir, que lo que yo propongo es que el joven desarrolle su vocación de acuerdo a sus mejores inclinaciones naturales. A los dones y talentos que Dios le ha puesto. Y que los padres lo apoyen y no le metan que el béisbol o algún deporte es la salvación y es el único camino que ellos deben seguir, es la única ruta que ellos deben transitar. Hay que dejarlos libres, hay que dejarlo que sean ellos, hay que orientarlos, sí, pero sin crearle esa presión psicológica, ¿verdad? Que muchas veces deviene en frustración y luego también hasta en tragedia. Muy bien. Gracias, Tomás, por esta importante y asertiva respuesta. Tomás, tú también hablabas de que encuentra el Evangelio, de qué manera el Evangelio transformó y cambió tu vida. Sí, fue algo bien impactante en mi vida.
yo estaba, cuando yo me convertí al Señor, pasando una grave depresión emocional. Mi vida había hecho crisis, yo estaba en tratamiento médico, psicológico, ya los problemas internos que yo tenía habían impactado mi salud física, y yo estaba muy disminuido en cuanto a, a mi fortaleza, a mis a mi capacidad de vivir. Eh, entonces, en ese tiempo vino Luis Palau al país, la primera vez que vino, dio una campaña en el Play de la Normal, y Luis Palau tenía un mensaje tan bien orientado, tan sustancioso para la juventud, que a mí me impactó. Entonces yo me convertí en esa campaña. Entonces aproveché la, eh, la iglesia de mi tía y comencé, mi tía Altagracia Calcaño de Sosa, que tenía una iglesia ahí en el ensanche Capotillo, que había comenzado en una pequeña vivienda y que hoy es una iglesia bastante grande y Se cabeza mantiene. sí, cabeza de un Wow. concilio. Y fue la iglesia donde pasaron grandes artistas dominicanos. Estamos hablando de Rafi De Rafi Colón, de Colón. José Luis Reyes, de Ah, Radamés Reynoso, de Gerson Kelly, Israel Kelly y ok. bueno, Sí. otros tantos que descollaron en el arte evangélico. Periodista, tomábame bueno. Pasaron por ahí con el privilegio para mí de yo haber sido su maestro. Yo fui, ellos fueron alumnos míos. Sí, sí. Eh, Entonces, Tomás, ¿de qué forma justamente el evangelio cambia y transforma tu vida? De un estado depresivo, tú descubres un nuevo sentido de la vida, de sentirte tal vez disminuido, y como tú muy bien decías, con tus capacidades disminuidas, el cambio que se da en tu vida a propósito de esa conversión al evangelio, ¿cómo tú lo catalogas? bueno, fue algo extraordinario, porque de ahí yo me reorienté, yo me reanimé, yo descubrí o redescubrí mis facultades. Eh, Aunque era estudiante universitario, necesitaba con qué sostenerme, y logré ingresar al Banco de Reservas y trabajar por cerca de 16 años ahí. Ahí tuve la oportunidad de casarme con mi esposa Rosy Trinidad, de comprar mi casa, de, qué sé yo, comprar mi primer vehículo y desarrollarme. Pero también tuve la oportunidad de inscribirme en el Colegio Dominicano de Periodistas. Y ahí fue cuando me hice periodista. Entendía que yo tenía una vocación, y que aunque yo tenía alguna habilidad para los números, las matemáticas y eh, ciencias de la contabilidad y del comercio, eso no me atraía tanto. No te Lo que me, llenaba, no, gracias a no, Dios, no, 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 porque no, no. hubiéramos perdido un gran periodista. Entonces, eh, y yo comencé a leer periodistas importantes, articulistas que me atraían, y yo quería, óyeme, si yo un día pudiera escribir con esa, con esa fuerza, con esa fluidez, con esa redacción tan brillante, bueno, me sentiría feliz. Y comencé, yo leía con mucha frecuencia un periodista venezolano, periodista brillante, un escritor eh, de alto fuste, que se llamaba Arturo Uslar Pietri. Recuerdo que tuve la oportunidad de, cuando él cumplió los 90 años, que él se iba a retirar, de leer su último artículo. Él escribía en una columna que se llamaba Pizarrón, y esa columna salía en más de 50 diarios en todo el continente, y los miércoles el Caribe publicaba la columna Pizarrón de Arturo Uslar Pietri,
y yo no solamente leía los artículos, yo los recortaba, yo bueno. los releía, yo analizaba la estructura, cómo él lo construía y cómo lo desarrollaba. Entonces, de él fui aprendiendo algunas técnicas, algunas formas, algunas estrategias del arte de escribir, y eso me permitió tener facilidades para desarrollar con prontitud alguna idea, algún pensamiento y plasmarlo en un artículo que pudiera ser publicado. Cuando comencé a ver mi nombre en algunos medios importantes, reacciones, opiniones de personas de la vida pública que opinaban, entonces eso también me sirvió de estímulo, porque como tú dices, no solamente me limité al ámbito cristiano, sino que también publiqué y trabajé bastante en el ámbito secular haciendo opinión pública. Excelente. Tres Entonces, cosas importantes. pero eso fue fruto de mi encuentro con el Señor, cosa que yo siempre la voy a agradecer y siempre voy a vivir en gratitud y alabanza a mi Señor, porque realmente ese encuentro con Él cambió totalmente mi vida. Excelente, Tomás. Hemos insistido bastante, sobre todo después del 1 de enero y después de haber escuchado las estadísticas que dio Ezequiel Molina Sánchez a propósito de la juventud de la República Dominicana. El próximo 31, martes, la semana que viene, 31 de enero, ha sido declarado el Día Nacional de la Juventud en la República Dominicana. Y uno de los datos que dio Ezequielito fue que el 32% de los jóvenes dominicanos son ninis. Eso significa que ni trabajan ni estudian. Y otro más lastimoso todavía es que el 77% de las personas privadas de libertad, entiéndase, de los presos, las edades oscilan entre 18 y 35 años. Son jóvenes. Y ahora con el tema de la pandemia, incluso adolescentes se han suicidado, hay mucha gente envuelta en depresión, hay mucha gente envuelta en tristeza, que sienten que no tienen oportunidad, de que no pueden seguir hacia adelante. A modo personal, ¿qué tú le puedes recomendar a esos jóvenes que se encuentran hoy en día justamente sin oportunidades y están envueltos en delincuencia, en droga, en tantísimas cosas negativas? Como persona, y tú por tu testimonio, ¿qué le podrías recomendar a ellos que creen que no tienen opciones? Y como iglesia, ¿cuál entiendes tú que debería ser el rol o el papel que las iglesias deberíamos desempeñar a favor de la juventud para cambiar esta realidad tan penosa que está viviendo nuestra juventud hoy en día en la República Dominicana, y aliando eso justamente con algo que tú decías al principio, que nosotras las iglesias necesariamente tenemos que involucrarnos de manera más intencional en todos los temas sociales que de alguna manera afectan a nuestro país? Mira, yo creo que antes de darle un consejo a la juventud, nosotros tenemos que tener una estrategia, porque un consejo a la juventud puede ser provechoso, pero puede ser provechoso en términos individuales. Alguien quizás lo escuche y cambie de conducta, adopte una nueva forma de comportamiento, y eso sería importante. Pero el problema que tenemos es un fenómeno social. Es un fenómeno social que tiene que ver con las responsabilidades que nosotros debemos asumir. A mí nunca se me olvida un informe del PNUD que decía que la decadencia y los problemas sociales que nosotros estamos enfrentando tiene una cuota en esos problemas de responsabilidad, 3 sectores: el sector político, el sector empresarial
y el sector eclesiástico. Y que esos tres sectores deben integrar una propuesta unida, unificada, para contribuir a mejorar las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas del país, que es la participación, es la integración, es el empoderamiento de que tú te sientas parte de un gran proyecto de nación y que tú te veas como alguien que puede aportar y no alguien que está marginado de un proceso de desarrollo que vive el país, pero que por alguna razón no te ha tomado en cuenta. Y hay una rebelión de la juventud que hay que estudiarla y analizarla. Yo decía en uno de los artículos que escribía que estos motoristas que toman el centro de una avenida y se lanzan contra los vehículos, hacerles cintas en vía contraria, es una manera de ello llamar la atención, pero también de asustarnos a nosotros, que andamos en vehículos confortables, que vivimos en apartamentos, en lugares seguros, en términos relativos ya, porque la inseguridad se ha extendido a toda la nación, pero que hay una indisposición de la juventud, porque nosotros no hemos tenido una estrategia para acercarnos a ello. En contrario, nosotros cada día nos preparamos más para alejarnos de la juventud, alejarnos de la gente, alejarnos de las necesidades. Cuando dice nosotros, ¿a quiénes te refieres? Yo me refiero a esos sectores en específico que citó ese informe. Los políticos, los empresarios y las iglesias. Y las iglesias tienen una dinámica en la base de la sociedad donde tapan parcho, donde hacen cosas que contribuyen y ayudan y dan buen testimonio de que hay amor. Pero este es un asunto que tiene que analizarse mejor. Y el amor nuestro como cristiano, como creyente, tiene que tener un plan, tiene que tener una estrategia mayor, tiene que involucrar más gente. ¿Qué te digo? Un pastor de barrio, lo que está esperando, que lo trasladen a un barrio de mejores ingresos, porque él está muy interesado en mejorar su vida. Y en la medida que mejora, su discurso se va alejando de las necesidades donde surgió e hizo su liderazgo. Y tiende a no bajar allí. Es más, a veces hay críticas contra los pastores que se han quedado abajo. Ha sido porque le ha faltado habilidad, porque le ha faltado destreza, porque le ha faltado ambición para ser promovido en una estructura que ha perdido sentido, una estructura eclesial que ha perdido el propósito. Y el propósito y la misión de la iglesia nunca se puede perder. Y las necesidades que nosotros tenemos por delante, las necesidades que nos desafían, nosotros tenemos que atenderlas desde la posición en que estemos. Es más, mientras más alta es tu posición, más responsabilidad tú tienes con la gente que está abajo. Entonces, nosotros tenemos una iglesia que no tiene un esquema de propósito para trabajar, por un lado, incidencia pública, por otro lado, contribuir a paliar con acciones puntuales, necesidades y sin perder de vista la predicación del evangelio, la regeneración de la gente en aras de que haya un cambio y haya una integración mayor a la sociedad. O sea, en este caso, ya hablando del punto de vista cristiano, teológico, bíblico, quien mayor responsabilidad tiene en un cambio social es la iglesia.
porque la iglesia tiene que cambiar, como lo hizo Jesucristo, la mentalidad de los que están arriba, diríamos los políticos. Jesucristo fue un crítico del poder. La mentalidad de los empresarios. Jesucristo fue un crítico de la acumulación de riqueza, de la ambición, de la avaricia. Y también un crítico del fariseísmo religioso. Entonces, ese fariseísmo religioso que nos hace revestirnos de bondades inefectivas y sin impacto, tienen que cambiar. Tienen que cambiar. Y nosotros tenemos que hacer una crítica de nuestra propia teología, de nuestra propia práctica de fe, de nuestra propia visión de la realidad, y a partir de ahí generar un cambio. Yo estoy hablando con mucha insistencia, Jocelyn, de una revolución teológica. Sí, te he escuchado en varios escenarios. Entonces, esa revolución teológica es la que puede tener efecto e impacto en esas esferas. Entonces, nosotros podemos tener un mensaje que le dé apertura y le dé propósito a una juventud que ya no la podemos asustar con misterios religiosos. Ya no la podemos atraer con panacea de carácter. Tenemos que poner en las manos de ellos propósito. ¿Qué yo voy a hacer con mi vida? Y tenemos que también influir en la cultura. Ayer el comunicador Héctor Cabrera me estaba haciendo una entrevista. Entonces, yo digo, bueno, el arte, el mensaje, el sentido de la comunicación que nosotros estamos haciendo tiene que tener un carácter transformador. Tiene que ser una crítica de la sociedad, pero una apertura a esa misma sociedad para que se integre a una acción con mejores y mayores propósitos. Entonces, el arte no puede seguir siendo para la placidez, para el gozo de los hermanos, para soñar que un día vamos a estar tocando arpa en el cielo y que todas las cosas van a pasar. Tenemos un presente ahora que atender y tenemos las herramientas, tenemos los recursos, tenemos el poder de Dios en nuestras manos para hacer cosas. Me gusta y siempre, sobre todo, sí, me gusta lo que dice Harold Segura. Hemos probado haciendo muchas cosas. Vamos a hacer una revolución de la ternura, del amor. Vamos a acercarnos a la gente. Pero para eso, nuestras actitudes, nuestro estilo de vida tiene que estar validado para no caer en el fariseísmo y la hipocresía. No decir una cosa y que nuestros receptores del mensaje perciban otra o perciban lo contrario. Solamente así nosotros podemos reorientar esta juventud que tanto necesita, pero tenemos que convocarnos, tenemos que convocarnos, tenemos que analizar, tenemos que revisar las cosas que nosotros estamos haciendo para que a partir de una nueva embestida hacia los problemas que nos acucian, poder conseguir los resultados que nosotros debemos conseguir para tener una mejor sociedad. Amén. Yo estoy dando el curso de liderazgo de servicio a un grupo de líderes de mi iglesia y justamente la clase que estuvimos dando ahora el martes, este martes, había una frase que yo la conozco, pero siempre que la enseño siempre me impacta mucho. Este curso tiene como modelo a Jesús, el liderazgo de Jesús. Sí. Y justamente es importante saber que el liderazgo se vive cerca de la gente. El liderazgo se vive cerca de la gente y atendiendo a sus necesidades más sentidas. El evangelio tenemos que vivirlo en comunidad. El evangelio tiene que, el combustible que mueve el evangelio tiene que ser el amor. Correcto. Tiene que ser el amor, porque lo que no logramos con amor, olvídense que nunca lo vamos a lograr con odio. Y justamente esa gran cantidad
de juventud que está en las cárceles, que está metida en tantas delincuencias, en tantos problemas, que está tan hundida en todas estas cosas que están pasando, tienen un vacío existencial que solamente Dios lo puede llenar. Entonces nosotros tenemos que ser portavoz, no solamente de la proclamación del evangelio, sino que tenemos que modelar a Cristo. Y yo hablaba, bueno, me perdona tal vez el obispo Julio Holguín, que estuvimos en una reunión ayer temprano y hablábamos de estos temas. Y él decía que en uno de esos eventos internacionales, alguien dijo que necesitamos mirar al otro, ver nuestro rostro en el rostro del otro. Que eso realmente es empatía. Y yo me quedé, wow, impresionada, porque siempre ponte los zapatos del otro y como que tan trivial, pero que tú puedas aprender a verte en el rostro del otro. Y yo le decía, mucho mejor aún, que aprendamos a ver a Jesús en el rostro del otro. Porque eso es lo que establece Mateo 25. ¿Verdad que sí? Cuando Jesús viene y pone un grupo a la derecha y pone otro grupo a la izquierda y dice, cuando tú le diste un vaso de agua, cuando tú lo fuiste a visitar a la cárcel, independientemente de que fuera culpable o no, cuando tú atendiste al migrante, cuando tú atendiste al enfermo, me lo hiciste a mí. Amén, Entonces, amén. el llamado de Jesús es que podamos verlo a él en el rostro de los invisibles. Correcto. Fíjate que nosotros, aún desde nuestras iglesias, hemos creado estereotipos de éxito. ¿Quién es el exitoso? Con los criterios de la sociedad. Con los criterios de la sociedad. No con lo Entonces, el que no logra esos estándares estereotipados y muchas veces falsos y vacíos, entonces ha fracasado. Entonces tenemos una sociedad de fracasados porque no han logrado esos estándares. Entonces, ahí nosotros tenemos que revisar nuestra teología. Y si vamos a lo que tanto cacareamos nosotros, el discipulado, si vamos al verdadero discipulado, en el verdadero discipulado encontramos la respuesta, porque el éxito de Jesús no fueron los bienes. El éxito de Jesús no fueron su fama. El éxito de Jesús fue atender las necesidades prioritarias que estaban a su alcance. Y ese fue el ejemplo que nos dio. Y no ver a la gente de manera integral. Claro, de manera integral, cercana y de manera afable. Y que yo creo que la sociedad necesita parte de nosotros. Nosotros no, nos hemos preocupado por las estructuras y hemos creado grandes estructuras donde hay muchísimos cargos, muchísimas posiciones, muchísimos protocolos, pero yo no entiendo qué soluciona eso si no es crear estrado para sentirnos superiores, para encaramarnos a ellos, inclusive no solamente para encaramarnos, para perder energía luchando por subir para vernos arriba. Y ya esa es nuestra corona. Entonces estamos practicando un fariseísmo estructural, un fariseísmo moderno, y no nos estamos dando cuenta de que lo estamos haciendo cuando hay tantas necesidades, cuando hay tantas cosas que atender, cuando hay tantas críticas que hacernos nosotros a la luz de la palabra para ser más eficaces en el mensaje, en el testimonio que damos de lo que Jesucristo quiere de cada persona. Esos son los cambios que nosotros tenemos que producir, Jocelyn, y para eso es mucho lo que tenemos que trabajar, y para eso tenemos que tener una teología de la vida, una teología de la vida desde el punto de vista de Jesús, que no la tenemos, o no la tenemos, pero la ignoramos. Hacemos otra cosa. Hemos creado un clero, una eclesiología estructural que está desvinculada de las necesidades y de los propósitos que Dios tiene para la vida de la gente. Y es ahí donde nosotros tenemos que apuntar. Sí, muchas cosas, ¿verdad? Que nos llevan a pensar y a meditar. Realmente para nosotros es importante también, Tomás, preguntarte cómo tú descubriste el llamado que Dios tenía para tu vida.
Bien, realmente yo descubrí el llamado que Dios tenía para mi vida a través de mi vocación como comunicador. Yo estudié, me inscribí en el Colegio Dominicano de Periodistas en el año 1976. Mm, Era un año, un tiempo de mucho ajetreo político, de mucha tensión política, de bastante. persecución y todo eso. Y yo recuerdo cuando yo me inscribí en el Colegio Dominicano de Periodistas, que yo le anuncié a la iglesia que yo quería ser periodista y me había inscrito eh, en el Colegio Dominicano de Periodistas para estudiar. Todos los hermanos me aconsejaron, Que me no, dijeron que no, que el cómo yo iba a hacer contexto no esto. era apropiado. Y me decían con mucha tristeza que los periodistas lo matan. Y te querían. Y ellos no quería que a mí me mataran. Yo Claro. tenía otra perspectiva. También cuando eh, ingresé luego a estudiar filosofía y letras a la universidad, que le dije a los hermanos que yo estaba estudiando filosofía y letras, pero hermano, Ay, ¿cómo usted ay, se va a ay, ay. poner a eso? Claro. ¿Te iba a Entonces, volver ateo? algunos hermanos decían, hermanos, hay que orar por usted para que esos ateos de la universidad no lo vayan a convencer y usted pierda su fe. Digo, hermana, ore por mí, pero ore para que sean ellos que se conviertan, porque ellos no me van a convencer a mí, porque lo que Exactamente. yo tengo y lo que yo sé y lo que yo he recibido es más Ellos lo poderoso que lo necesitan. que ellos tienen. Lo de ellos se va a desvanecer, pero la palabra de Dios sembrada en mí Permanece. va a permanecer. Bueno, y así, Amén. eh, muchos de mis compañeros que se profesaban ateos militantes, pues ya no son nada de eso. No, Algunos ya son el mundo hasta cambió cristianos. El y mundo el mundo le cambió demostró otra cosa. y le demostró otra cosa, que esa no era realmente la ideología que iba a prevalecer y que el evangelio por encima de esas Permanece. ideologías iba a permanecer. Es decir, que para mí eso fue una experiencia interesante, porque yo estaba muy convencido. Yo decía, hermano, oren por ellos para que se conviertan, no por mí, para que yo ceda mi fe, porque no la voy a Porque ceder en ya, nombre del ya, Señor. Sí, sí. excelente, muy Sí, bien. Tomás, ¿y cuáles han sido los principales obstáculos, por lo menos los tres principales obstáculos que tú has tenido en el ejercicio de tu ministerio? mira, en el ejercicio de mi ministerio, uno de los obstáculos que yo he tenido es quizá que he sido un poquito atrevido. El no atreverme a hacer cosas, el A no decir atreverme cosas, a decir cosas, a escribir cosas. a escribir cosas, pues eso eh, ha tenido, eh, ha despertado en algunas personas eh, Ha cierto. tocado sensibilidades. Sí, sí, ha tocado sensibilidades y me han mostrado alguna antipatía. Sin embargo, ante eso, yo he notado que yo no he originado escándalos significativos con las cosas atrevidas que yo he escrito. Y aunque he escrito cosas que en un momento como que desconciertan y crean cierto Ansiedad. aspaviento, sí, ansiedad, poco a poco se van entendiendo y van los hermanos comprendiendo que algunas razones yo he tenido para decir esas cosas. Yo recuerdo en una ocasión que yo escribí unos artículos de cara a eh, reenfocar algunas prácticas evangélicas que a veces
se salen de lo que uno entiende que puede contribuir a promover la fe. Y unos hermanos que estaban metidos en una actividad donde querían llevar a cabo todas esas cosas a las cuales yo le había hecho algunas objeciones, me enfrentaron y convocaron una reunión con muchísimos líderes. Y uno de los temas era analizar los últimos escritos de Tomás Gómez Bueno. Bueno, una persona se paró y dijo que entonces algunos del público le dijeron, mira, tú tienes algún tiempo bregando con estas actividades, pero Tomás tiene mucho tiempo diciendo cosas en el evangelio. Yo te voy a sugerir, o nosotros vamos a sugerir, que deja a Tomás tranquilo, siga con lo que tú vas a decir y te olvides de eso, porque nosotros creemos que no es apropiado criticar a alguien que ha hecho aportes tan significativos y que en muchos casos, al pasar del tiempo, a pesar de el revuelto, de revuelo que ha causado lo que él ha dicho, en gran parte él ha tenido razón. Vamos a dejar eso así. Entonces, yo me he sentido bien por ese sentido. Es decir, que eso ha sido un obstáculo. También Dios, en su misericordia, me ha ayudado a superarlo. Yo podría decir que he tenido otros obstáculos que no me han permitido quizás desarrollar mi ministerio. Yo desconfío. No sé por qué tan temprano en la obra de Dios aprendí a desconfiar de las instituciones. Yo veo que mucha gente, y no lo critico por eso, es muy legítimo, están en una organización, se afilian, aprenden los movimientos y dicen, no, la meta mía es presidirla. No sé por qué a mí nunca me ha dado ese interés de presidir nada. No quiero ser cola, pero no quiero estar en la cabeza. Exacto. Me he ahorrado eso, de que me elijan, de que me pongan, de que me quiten, de que me... Y con la ayuda de Dios, a veces, a muy duras tareas, he podido hacer un espacio donde he podido comunicar la fe que tengo en el Señor y he podido desarrollar, gracias a Dios, mi vocación sin muchas presiones. Es decir, que si eso es un obstáculo, también el Señor me ha ayudado a superarlo. No sé si puedo citar otra, porque realmente he tenido oportunidad de hacer cosas y la he hecho. Porque fíjate, Jocelyn, es importante que los hermanos sepan. Él está en mute. Tomás, abre el Tomás está en micrófono. mute. Tiene que abrir el micrófono. Abre el micrófono, Tomás. Ajá. Sí, Ok, muy bien, Tomás. Tomás, ya prácticamente en el final de este tiempo, de esta entrevista, yo quisiera que de manera muy puntual tú menciones por lo menos 3 propuestas que tú le haces a la iglesia, porque la intención no es que la gente sienta, wow, no han identificado todas las fallas, ok, hay problemas, hay dificultades, pero ¿cuáles para ti serían esas 3 propuestas realmente importantes que tú pudieras recomendarle a las iglesias
para responder a los desafíos que estamos viviendo hoy como sociedad? Mira, yo creo que la tarea o el desafío mayor que tiene la iglesia es la capacitación teológica. Tú no puedes tener una iglesia sin poder desarrollar alguna capacidad de reflexión. Y con esto no quiero decir que los hermanos se conviertan en intelectuales teológicos, pero que tengan unas verdades claras, que entiendan la revelación de Dios y el propósito de Dios conforme a las Escrituras, y que en las iglesias hayan programas de formación para el pastorado, para el discipulado, y que la iglesia diga qué iglesia es que queremos ser y cómo queremos responderle a esta sociedad. El otro desafío grande que yo entiendo tiene la iglesia es: ¿qué va a hacer la iglesia con los niños? ¿Qué va a hacer la iglesia con la generación que viene? Si la iglesia no comienza a invertir recursos, tiempo, oración, preocupación en la niñez, amor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Tenemos problemas graves con la juventud actual. Sí es verdad que, como tú dices, los nini son un problema actual. Detrás de los nini vienen otros pequeños que todavía quizás no tienen opción de emplearse, no tienen opción de ser productivos, pero sí son quienes van a asumir las riendas de la sociedad, y la iglesia no puede quedarse indiferente a ello. La otra preocupación que la iglesia debe atender es, yo diría que entender los cambios que se están dando en la actualidad. Y aprender a leer las señales tal como le dijo a los discípulos. Para ser pertinente. Y hacer esto sin perder de perspectiva la trascendencia, yo diría. O sea, nosotros hemos creado una iglesia que a veces funciona como una panacea emocional, como una terapia emocional. Y más ahora. Y tiene derecho a hacerlo, pero no puede quedarse ahí. Porque si la iglesia es una terapia emocional, da lo mismo usted ir a una iglesia evangélica que ir a un centro de yoga o ir a un centro de diversión donde hay un programa muy bien estructurado para que usted se sienta bien, la pase bien y salga. La iglesia tiene un desafío ético, y ese desafío ético tiene que ver con la referencia suprema, central y trascendente que nos hace pensar y nos hace concebirnos a nosotros como seres humanos, y eso es Dios. El hermano Braulio Porte está desarrollando una campaña con su ministerio titulada ¿Qué pide Dios de ti? Miqueas 6:8. Y es tan sencillo lo que él pide, ¿verdad? Misericordia, justicia y humildad. Nosotros estamos viviendo en la sociedad de la altanería, en la sociedad de la arrogancia, en la sociedad de la idolatría, en la sociedad de la intolerancia, donde
yo soy yo y después de mí no va nadie. Exactamente. Yo. Entonces, nosotros tenemos que aprender, y vuelvo otra vez a la palabra de Harold, a aspirar una ternura inmensa que redima la fe, que humanice la fe y redima la vida. Nosotros tenemos que buscar esos valores. Y yo estoy harto de las campañas de valores, porque a veces las campañas de valores son tan vacías que lo que promueven es antivalores, porque la hipocresía es un antivalor. Y cuando estamos hablando de campaña de valores y no lo estamos modelando, no estamos dispuestos a hacer los sacrificios que implican la aplicación de valores, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos creando eslogan para llenar espacio, para llenar vacío, para decir cosas, pero no para hacer las cosas a las que estamos llamados a hacer de parte de Dios. Y yo creo que Bien, Tomás. Y finalmente, ¿cuál es el legado? Porque todos nos vamos, sea hoy, mañana, dentro de 10 años, todos y todas nos vamos. ¿Cuál es el legado que tú quisieras dejar en esta tierra? bien, fíjate. Te apasiona mucho el tema de la muerte, a mí eso no se me olvida. El poema de París, ¿verdad? Sí, sí. Sí, yo siempre leo poetas que piensan y reflexionan sobre, porque es una realidad. Incluso hay un verso cibaeño que lo recita la gente popular, que dice, es cibaeño: yo no le temo a la muerte, ni que me agarren en la calle. Sin el permiso de Dios, la muerte no mata a nadie. Muy bien, eso me recuerda al pastor Rubén Taylor, que cuando él supo de mi diagnóstico de cáncer de mama, fue a Visión Mundial y me dijo, no se preocupe, Jocelyn, que usted es inmortal hasta que Dios lo decida. ¡Qué consuelo! Bueno, pero qué bueno. A mí me consoló. Sí. Amén, amén. Pues sí, yo creo que un día nos vamos de aquí y yo creo que uno debe dejar un legado que inspire. Alguien vea tu vida, alguien lea lo que tú escribiste, lo que tú dijiste, y piense que tú fuiste coherente y consistente entre lo que expresaste y lo que hiciste. Y mi preocupación es que veo tanta gente vivir como si no va a morir. Y como si no le fuéramos a rendir cuentas a Dios. sí, como si no fuéramos a rendirle cuenta a Dios. Exacto. Y eso es preocupante. Bastante. Yo quiero decirle a la gente que Dios es un Dios de un carácter moral. Dios es un Dios santo. Y santo es la exclusión y el destierro de su presencia de todo mal. Solamente llegamos a su presencia justificados por la fe en Jesucristo, quien cumplió la justicia de morir por nosotros y hacernos justos delante de Dios. Pero hay que hacer un protocolo sacrificial y de amor, donde nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros. Dice la palabra de Dios que el que no hizo pecado, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y nosotros, ese Dios santo, que parte de una ética, de una moralidad, de unos valores,
un día nos convocará a todos los seres humanos, a un juicio. Entonces, ¿con qué recursos me voy a presentar ante ese juicio? Mi abogado es Jesucristo, pero mi inspiración es su ejemplo. Que hay mucha gente que aspira a que Jesucristo lo defienda, pero no quieren que Jesucristo ahora sea su ejemplo. Y ahí tiene un gran dilema. Y es un dilema que tenemos que resolver ahora. Tenemos que vivir, como tú dices, Jocelyn, como quienes vamos a dar cuenta a Dios un día. ¿Y cuándo es que yo tengo que ajustar esa cuenta? ¿Cuándo es que yo tengo que establecer cuál es el resultado de mi encuentro con Dios? Es ahora, es hoy, es en este momento, es en mi vida cotidiana, en mi vida familiar, en mi vida de vecino, en la cercanía que tengo con quienes me rodean, en mi relación con las iglesias, con los hermanos de la iglesia, con mis compañeros de trabajo. No estamos por encima de nadie, estamos sometidos a una regla de convivencia que Jesucristo estableció en el Sermón de la Montaña. Con la regla, con la ley de oro, con la regla de Con la oro, ley ¿verdad? de oro. Yo no me explico, y es lo que quiero dejar, por qué el evangelio es tan bonito, Y tan simple. tan simple que a veces nos abruma. ¿Por qué tan simple? Y a la vez tan glorioso, tan extraordinario, tan atractivo. Y eso verdaderamente despierta inspiración, despierta gozo. Y amigo, hermano, vale la pena ser cristiano y serlo de verdad. Y cada día profundizar más en la palabra, en el conocimiento, en la cercanía y relación con Dios, para ser mejores hombres y mujeres y dejar un legado que definitivamente impacte y sirva de orientación a quienes se quedan. Más que agradecida, de verdad que ha sido un banquete poder tenerte en este espacio de T-Script, donde justamente lo que necesitamos es engrandecer el nombre del Señor, presentar vida de personas que han sido, como tú muy bien has dicho, beneficiadas por todo el tema del Evangelio y que estamos más que agradecidos por el milagro que Dios ha operado en nuestras vidas. Y justamente a esas personas que no tienen esperanza, que se encuentran en medio de depresiones, de tristeza, que no saben hacia dónde coger, que de alguna manera no tienen ningún tipo de pronóstico de que su futuro será bueno, en Jesús las cosas pueden ser diferentes. Y Dios está a la puerta, te está llamando, te está ofertando una Amén, vida gloria a nueva, Dios. pero no solamente te está garantizando, ¿verdad?, la eternidad allá, disfrutar con Él en esa eternidad de su presencia, sino que para aquí, para esta vida y para la hora, Dios quiere brindarte una vida completamente diferente. Y nosotros los cristianos estamos más que agradecidos de parte de Dios por el alto privilegio que ha significado tenerlo a Él en nuestras vidas. Dios le bendiga muchísimo. Queremos darle la gracia a nuestra querida Odelice, que estuvo con nosotros, a nuestra querida Silvia Pizardo Tomás, ella de Caminante allá en Boca Chica, que está haciendo un trabajo extraordinario a favor de la niñez, y también Odelice está haciendo otro trabajo también súper extraordinario. Y qué interesante saber que Denise es católica, Denise es religiosa católica, y qué interesante saber que Odelice es evangélica pentecostal, y que ambos, independientemente de nuestra tradición cristiana, estamos haciendo un aporte a favor de la extensión del reino de Dios. Dios le bendiga muchísimo, y vamos a dejar que Tomás se despida en esta oportunidad, pidiéndole al Señor que continúe bendiciendo su vida y que nos lo dé por muchísimo tiempo más, para que Él siga haciendo ese trabajo y cumpliendo con el gran llamado que Dios ha puesto en su vida a través justamente de la Escritura. Tomás. Muchas gracias, Jocelyn. No puedo pasar por alto el saludo a Odelice, amiga,
y a la otra señora que mencionaste, reciba mi saludo y agradecido, Jocelyn, de ti, de que haya abierto este espacio para uno abrir el corazón y decir algunas cosas que forman parte de los recuerdos de la vida de uno, de lo que uno ha podido ser por la gracia de Dios y que Dios ha podido hacer con uno aquí en esta tierra. Señor, te agradecemos la oportunidad de comunicarnos con este público que ha seguido este programa. Señor, te pedimos que lo que hemos compartido aquí pueda llegar al corazón de estos oyentes que siguen este espacio. Bendice de manera especial a Jocelyn, bendice su esfuerzo, bendice su trabajo, su familia, y permite, Señor, que cada día pongamos algo, algún aporte para exaltar y glorificar tu nombre y promover tu reino en esta tierra. Gracias te damos, Señor, porque es un inmenso privilegio tener la oportunidad de servirte, de proclamar tu palabra y de hablar de las cosas que tienen que ver con lo que tú eres, hace, hará y seguirá haciendo con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos y en especial a Tomás. El próximo 10 de febrero tendremos nuestra siguiente entrega de este su espacio, Testris. En esta oportunidad tendremos al obispo Mauro Vargas. Él estará con nosotros, también estará hablándonos de cómo Dios lo rescató de una niñez tal vez en barrio marginado, como lo era el Capotillo, como lo era Gualey, y que lo ha llevado a sitios y a posiciones que él nunca se imaginaba. Pero lo más importante, cómo él ha vivido y ha sentido la presencia de Dios a lo largo de toda su vida y a lo largo de su ministerio. Porque recuerden que la intención de este espacio es poder compartir con personas que han visto la gracia de Dios de manera extraordinaria en sus vidas, para que ustedes sepan que también Dios puede obrar a favor de su vida. También queremos invitarles que se estén registrando en nuestro espacio. Queremos utilizar estas redes sociales que Dios nos ha permitido tener en este tiempo para seguir expandiendo el mensaje del reino, el mensaje del evangelio, los principios del reino de Dios. Y nosotros lo estamos haciendo desde nuestro canal liderazgo.clave. Ojalá que lo puedan visitar. Esta entrevista estará siendo subida a este canal. Ojalá que se puedan registrar y que la puedan compartir con tanta gente que necesitan escuchar palabras de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches. Un abrazo. Gracias. Amén. Bendiciones. Bye. Bendiciones a todos. Bye. Bye bye. Gracias por su presencia.